¿Alguien nos recuerda lo que dice en Hebreos capítulo 6 de los rudimentos que estamos aprendiendo? La semana pasada aprendimos sobre arrepentimiento de obras muertas. Esta semana tenemos un segundo rudimento de la doctrina de Cristo. Un segundo rudimento de la doctrina de Cristo. ¿Cuál es el segundo rudimento que menciona Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3? Y me gustaría que lo leyera alguien, por favor, con entonado acento y muy despacio. ¿Te ayudo? Por favor. Dice el Señor en su palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Y vamos a hacerlo si es que todavía Dios nos quiere tener aquí. Esto vamos a hacerlo porque es necesario hacerlo. Entonces dice, no echando otra vez el fundamento, no volviendo otra vez a los fundamentos como el del arrepentimiento de las obras muertas, no volviendo a ese. No volviendo al fundamento de la fe en Dios. Y esta palabrita sí que tiene aristas. Todo el mundo sabe qué es la fe. Pregúntele a todo el mundo y verá que todo el mundo sabe qué es la fe. ¿Usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. ¿Y tú crees? Sí, yo creo. Pero ¿qué es realmente lo que dice ahí? Ahí dice clarísimo, la fe en Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señor. Ok, entonces sí, vamos a preguntarle al Señor, ¿qué es eso de que la fe en Dios? ¿Qué significa eso de la fe en Dios? Y les digo, ¿le puedes decir al Señor que no arrastre la... Perdón, es que hay un señor que está arrastrando un tanque de basura, pero vacío. Entonces, dice aquí la fe en Dios. Pregúntenle a cualquiera que si cree en Dios y verán que la gran mayoría van a decir que no. La gran mayoría va a decir que sí. La gran minoría va a decir que no. Y la gran media mayoría dirá, pues sí. Pero nosotros necesitamos saber qué significa la fe en Dios de acuerdo con lo que Dios dice. Y como nosotros estamos llamados a ser ya maestros, debemos enseñar la fe en Dios a los demás. Y no como las personas creen y no como se nos ha enseñado, sino como Dios dice que significa la fe en Dios. Y por eso vamos a Hebreos capítulo 11. Todo ese capítulo habla de la fe. Todo ese capítulo habla de la fe. Pero en el versículo 6 dice algo muy interesante. Y sé que nos lo sabemos de memoria. Pero como dije, muchas veces el problema no está en que el versículo esté aquí, sino que el versículo esté aquí. Escuchen lo que dice. Sin fe es imposible
agradar a Dios. Por lo tanto, la primera premisa que debemos tener pendientes con respecto al hecho de la fe en Dios es que es necesaria. No es opcional. Y tampoco es la fe que yo creo que debo tener. Es que la fe es algo que agrade a Dios. No la fe que me agrada a mí, sino que agrada a Dios. Y por si acaso no nos han explicado, o por si acaso sí nos los han explicado, pero no ha bajado al corazón, necesitamos entender cuál es la fe que agrada a Dios. Entonces yo sé que en la religión cristiana todo el mundo sabe la definición de fe. Escúchenme lo que estoy diciendo. Todo el mundo sabe la definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Has escuchado eso? Sí, claro. Todo el tiempo. La pregunta es, ¿y qué significa eso? Volvamos al versículo 6. No solamente dice que la fe es necesaria y que la fe que es necesaria es la fe que agrada a Dios, no la que agrada a mi amigo, mi compañero o a mí. La fe necesaria y que le agrada a Dios es necesario que el que, primera palabra, se acerca a Dios, crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Segunda palabra. Por favor, mis amados cristianos, hermanas y hermanos, siervos de Dios, por favor, Dios jamás se quiere separar de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. ¿Saben cuándo nos alejamos de Él? Cuando dejamos de buscarlo. Escúcheme esto, ¿eh? Ya yo me sé eso. ¿Tú conoces a Dios? Soy cristiano hace más de 30 años. Cuando alguien a mí me dice algo como eso, ¿saben lo que pienso en mi corazón? Está alejado de Dios. Porque el Señor dijo que la vida cristiana no se vive por 30 años, se vive día a día. Danos hoy el pan de cada día. ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es? Jesús. Así que si yo empiezo a decir, yo soy cristiano hace 30 años, yo soy pastor hace 20 y pico, y con eso se ufana, yo puedo asegurarles que está alejado de Dios. Es el ego personal de cada quien, de la persona que hace. Así es, así es. No, en lo que dice aquí es yo me acerco. No dice que me acerque cada media hora, digo, cada
perdón, cada 30 años o cada 20 años o cada 10 años, no que me acerque una vez cada domingo. No, los que permanentemente se acercan a Dios. Y acercarse a Dios significa ir a buscarlo. Ir a buscarlo. ¿Recuerdan al Señor Jesús enseñando? Decía, el que busca, encuentra. Así es. Que vengan a Dios mientras tengan el tiempo para poder buscarlo. Mis hermanos, nosotros necesitamos buscar a Dios todo el tiempo. No porque Él se aleje, es porque nosotros somos débiles y necesitamos acercarnos a Él. ¿Ustedes han visto esos destornilladores que tienen la punta negra? Que uno coge un tornillo y lo levanta y el tornillo queda pegadito porque está imantado. Tiene imán. Sí, y luego uno lo coloca y ya queda ahí fijo para uno colocarlo en el sitio que es. Con el tiempo, por si acaso no lo han notado, ya no levanta el tornillo. Con el tiempo ya no lo coloca. ¿Saben qué hay que hacer? Ponerle imán. Pegarlo a un Ponerlo imán. en el imán de la nevera. Y cuando lo pones en el imán de la nevera, lo vuelves a poner y ahora sí levanta el tornillo. Pues así es la vida nuestra. Si no estamos constantemente yendo y acercándonos a Dios y buscando a Dios, es imposible vivir una vida de fe. ¿Es como recargarnos? ¿Cómo recargarnos? Exactamente. Todo el tiempo. No es por nuestro poder. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros y nosotros necesitamos depender de ese poder, estar con ese poder. ¿Por qué? Porque es que es necesario. Miren lo que dice el versículo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario. Ahora bien, la fe en Dios tiene dos puntos que son necesarios de que nosotros aprendamos de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice que la primera cosa que tú tienes que creer es que Él es. Esa traducción de crea que le hay es que Él es. Que Él es Dios. Miren, a nosotros nos muestran, nos enseñan, nos dicen un montón de cosas con respecto a qué es lo que tenemos que creer de Dios. Pero el rudimento de la doctrina de la fe en Dios está en el hecho de creer primeramente que Dios es. Ustedes no saben que la gran mayoría de las personas dice creer en Dios, pero no cree. ¿Qué es lo que hay que creer en Dios? ¿Alguien tiene, por favor, Romanos 1:19 para saber qué debemos creer de Dios? Romanos 1:19, por favor. ¿Ya lo tiene alguien? Dorita, por favor, lo puedes leer despacito. Sí, señor. Nos dice el Señor en su palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mi hija tiene la nueva versión internacional. Préstame. ¿Puede leerlo?
Sí, Ay, me regalan la porción bíblica, qué pena. Romanos 1:19. Romanos 1:19. Léela. Lee, Dana. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí, sí. Dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Cómo les parece? ¿Y el 20 qué dice? Bien. Permiso, un segundo, se los quiero leer le he estado leyendo bastante. La traducción me gusta mucho. Con Mariana leemos en varias versiones y quiero leer en un momentico, porfa. Les leo en esta y ya ustedes siguen con la otra. Dale. Traducción lenguaje actual. Esa gente sabe todo lo que se puede hacer. Perdón. Esa gente sabe lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así Quítalo. que la gente Ahí. no tiene excusa. Ah, ok, esa parte, la última parte. Ok, es que esa parte. Pero antes de así la gente no tiene excusa, dice que ese eterno poder y eterna deidad, las personas pueden conocer a Dios. Y como aquí dice que en Hebreos dice que la primera cosa que necesitamos hacer para tener fe en Dios es creer que Él es, necesitamos ver la creación, porque su eterno poder y su eterna deidad son claramente mostradas a través de la creación. Si vamos a Génesis capítulo 1 y leemos el capítulo 1 de Génesis, vamos a ver qué significa creer que Dios es. Que Dios existe. Génesis 1, todo el capítulo. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué es la primera cosa que debemos saber? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ¿qué debemos saber de Dios de acuerdo con Génesis 1:1? Que Él es creador. Que Él es el creador. Perfecto. Pero resulta que no es solamente el creador, dice Génesis 1:1, dice que Él es. Porque si no fuera, no podría crear. ¿Cierto? Pero además dice que en el principio Él creó, por lo tanto, Él era antes de el principio. Y como es antes del principio, es antes del tiempo. Porque el principio es el tiempo. Así que Dios es el creador. Primera cosa, con una potencia inimaginable, un ser inimaginable. Olvídense de que nosotros con este cerebrito tan pequeño y así lo tuviéramos gigante y fuéramos cabezones como los extraterrestres que nos muestran en todas las películas, así fuéramos así de cabezones, nunca podríamos entender la inmensidad del ser de Dios. Los científicos se devanan la cabeza hablando del Big Bang, de un momento en que un átomo, ¿cómo que le llaman? El átomo primigenio hizo una explosión de su gran implosión. Y todavía hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, ven cómo se va separando, todas las galaxias van estando separadas y separadas. O sea que aquello que parecía inmenso ahora es mucho más inmenso en la lógica del hombre.
nunca han podido explicar de dónde salió el átomo primigenio. Eso nunca lo han podido explicar. El asunto es que los cielos de los cielos no son capaces de contener a este ser. Mucho menos nosotros vamos a poder entender la grandeza y la inmensidad de Dios. Pero Dios, que nos ama, ha establecido al Verbo para que nosotros con su palabra podamos conocer las cosas que probablemente sí podemos conocer. Su eterno poder y deidad. Ahora, la palabra que aparece en el principio, creó Dios, esa palabra Dios, es la palabra hebrea Elohim. Es una palabra plural, como la palabra grupo. Grupo es una palabra singular, pero en nuestro entendimiento, grupo significa muchas cosas, excepto por el grupo unitario. Señores, Todas las demás grupos, todos los grupos son multi, pero cuando uno se refiere al multi, uno se refiere al grupo como singular. Esa es la forma de la palabra Elohim. Es una forma que implica una pluralidad, pero que Eloi está en... y Elohim. ¿Perdón? No. Estaba Ok. escuchándolo y hablando de Eloi. Ok. Elohim significa, es una palabra que implica una pluralidad, pero la palabra en sí es singular. Así que Dios, como se describe a sí mismo, es plural y singular al mismo tiempo. Luego uno sigue leyendo Génesis y empieza a ver la primera cosa que aparece es la tierra estaba desordenada. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a hacer injerencia sobre la tierra y el Verbo empieza a hablar, la tierra empieza a tomar orden. Cada cosa previa a la otra, previa a la otra, previa a la otra. Y sin esa que era previa, era imposible que la siguiente pudiese ser. Si lo leen con detenimiento, se darán cuenta el orden en que cada cosa va siendo colocada. Y este es un orden cronológico. Ya no a la manera de aquel que no tiene tiempo, sino a la manera de aquel que sería su creación muy buena. ¿Sí? Y cada vez que creaba algo, su expresión es buena. Hizo y es buena. Dios dijo y es buena. O sea que todo lo que hay en la creación era bueno. Y cuando llega al hombre dice es bueno en gran manera. O sea, el hombre es la parte culminante de la inmensa bondad de Dios para con los hombres, para con la tierra, para con la creación. Y cuando crea al hombre, le dice, a ti, en vez de formarte,
con una palabra, te voy a formar del polvo de la tierra con mis manos. Voy a hacer una pregunta teológica. Cuando lleguemos al cielo, ¿a quién vamos a ver cara a cara? A Jesucristo, A Jesús. porque fue el que tomó forma de hombre. ¿Cómo podremos ver cara a cara al Señor Jesús si tenemos ojos que ven físicos? Porque seremos transformados. Ujú. Porque Pero sube el en un- espíritu, ¿no? pero- Muy técnico. sí, pero no vamos a ser transformados a espíritus, porque la creación fue hecha con cuerpo. Así que vamos a tener un cuerpo, pero transformado. Un cuerpo transformado. Igual como cuando resucitó. Muy bien, eso, gracias, Gustavo. Vamos a tener un cuerpo como el cuerpo del Señor Jesús, que es un cuerpo que Corrí un puede estar en el escalofrío. cielo. Ay, perdón, Es papá. un cuerpo No sé. diferente, no es el mismo cuerpo que enterraron, es un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo que no puede ser tocado siquiera por el pecado. Total y absolutamente libre, independiente, con una voluntad, con un poderío y con una autoridad para hacer lo que necesita hacerse, de acuerdo con lo que su Señor dice que debe pasar. Ese es el cuerpo que Dios nos dio. Siempre me ha surgido la pregunta, ¿con qué manos? ¿Con qué manos el Señor o Dios formó del polvo de la tierra a un hombre? ¿Por qué la imagen de Dios era un homínido? Cabeza, cuerpo, brazos, cadera, a las piernas si no las puedo mover, pero ¿nunca se han preguntado cómo? ¿Nunca se han Y también preguntado dice por qué que razón? y también dice que los cielos los extendió como cortina. No entendí. La estoy poniendo cuidado, pero no entiendo la Y que pregunta. midió las Perdón porque me estrellas quedé con las atrás. manos, algo así. Ok. Hay una parte de la palabra de Dios que es extraña si uno no la piensa bien. Nadie lo ha dicho. Y de pronto eso es una locura. Pero la pregunta sigue siendo, ¿con qué manos? Si Dios es espíritu y únicamente espíritu, ¿con qué manos Ya. moldeó? Porque dice la Biblia, no, Fue Jesús la el que palabra nos hizo. formar es Jesús nos formó. moldear. Lo que hace un artesano con la arcilla. Sí, Jesús. Pero Jesús tomó forma de hombre cuando nació en No, Belén. Sí. pero si Ah, ¿sí? Entonces, analizamos el texto serio? y miremos todo el contexto, Jesús se presentó a Abraham. El que habló con Abraham fue Jesús. Sí. El que habló con Gedeón fue Jacob. Jesús. El que se presentó a todo el contexto histórico, a Moisés, es Jesús. Era Jesús. Siempre Jesús. Lo que pasa es que en la antigüedad no se conocía como Jesús. okay. ¿Saben por qué no se conocía en la Jesús. antigüedad como Jesús? Es el que siempre se ha presentado Porque no había al nacido, hombre había desde el venido. principio. Es más, Eso es uno de los Moisés vio el problemas hombro, que nosotros vio el tenemos. hombre y lo vio pasar. Jesús. Permíteme un momentico, Gus. Ese es uno de nuestros problemas. ¿Qué aprendemos? Lo que nos dicen que aprendamos y no aprendemos lo que Dios dice. Por ejemplo, el caso de Sodoma dice, la maldad subió tanto, bajé para mirar la maldad. ¿Quién bajó? ¿Cómo fue que Abraham lo vio? ¿Cómo es que Abraham le dice, Señor? ¿Cómo es que Abraham se inclina hasta la tierra para adorar?
cuando llega. Pues tuvo que haberlo visto. Ok. ¿Qué nos enseñan a nosotros? Esa es una teofanía. O sea, Dios se hizo visible. Teos es Dios, ¿cierto? Todo Correcto, correcto. Teos es Dios. Okay. Fanero es la palabra manifestación. Entonces, una teofanía es una manifestación de Dios de una manera carnal. ¿Por qué sabemos que es carnal? Porque Abraham le ofreció comida y comió con él. Ajá, comió con Abraham. Y Gedeón ¿Qué fue también. lo que Bueno, sucedió con los discípulos cuando estaban en el mar de Galilea? Ellos salieron a pescar porque el Señor no había llegado. El Señor apareció en la playa e hizo un asado de pescado, ¿recuerdan? Sí. ¿Y qué hizo el Señor con su nuevo cuerpo, con sus apóstoles? Comió. ¡Comió! ¿Qué dice la palabra? Es el mismo ayer, hoy Y siempre. y por los siglos. ven. Ayer, hoy y por los siglos. Y si nosotros le creemos a Dios de que antes de la fundación del mundo, tú y yo tenemos un libro abierto donde están escritas todas las cosas que eran para ser formadas. Miren lo que dice el Salmo 139. Ese salmo es supremamente diciente. Es un salmo impresionante. Si uno lo lee, las veces que lo lea, va a encontrar cosas increíbles. Miren lo que dice el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que cada cosa de nuestro cuerpo fue formada a partir de el embrión que vio Dios al principio. Pero cuando Dios las formó, ya estaban escritas en un libro de tu vida y de mi vida, escrito antes de la fundación del mundo. A mí no me importa si las personas quieren creer que descienden del mono. Yo no desciendo de ningún mono. Yo fui la idea de Dios desde antes de la fundación del mundo, y él se sentó en algún lado, yo no sé dónde, y escribió: Lucho va a ser así. Y a los 30 años va a quedar en una silla de ruedas para que haga y va a tener a los 28 años a una mujer que se llama Maribel, y que Maribel va a ser a Ese es el Dios del que él quiere que nosotros creamos. No el Dios ese por allá misterioso, esotérico, y que tengo que armar aquí la gran ceremonia para poder que él sea. No, todo eso era imagen de lo que había de venir. Era algo para que el hombre pudiera aprender cuando su Mesías llegara, cuando el Salvador llegara, y pudieran entender la grandeza de Dios. Pastor, mire la versión nueva internacional tan bonito que dice. Dice, Sí. tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Está escrito. La última cosa que hay que saber de Dios
y mis hermanos, nosotros, los cristianos, somos los más... Pero que estoy buscando una palabra que no sea estúpido. Estúpidos. De no entender la última palabra de este Génesis 1:1. Perdón, de Génesis 1. No la busquen, no la busquen. Es soberanía. ¿Quién puede hacer todo esto si no tiene la autoridad para hacerlo? ¿Quién puede hacer todo esto si no es quien es? Si no es soberano. Y voy a decirles por qué razón nos digo que somos estúpidos. Porque sabiendo esto y entendiendo la soberanía de Dios absolutamente sobre todas las cosas que suceden, no hay un nanosegundo que Dios no tenga soberanía en esta tierra y en todo el universo, porque Él es el creador. La palabra para creador es autor. Y la palabra autoridad viene de autor. El que es autor de algo tiene toda la autoridad sobre lo que ha hecho. Nada, absolutamente nada en nuestras vidas pasa desapercibido para Dios. Y yo sé que todos tenemos en la cabeza esa famosa palabra de nada pasa sin la voluntad de Dios. Y le decimos a las otras personas, tranquila, eso está en el plan de Dios. Muy espirituales, ¿eh? Mira, Dios tiene un plan para eso. Mentiroso, ¿no crees? Eres un mentiroso y no crees. El Señor es soberano. Y eso significa que Él hace como tiene que hacer, cuando tiene que hacer. Porque el plan de Dios es que tú y yo seamos como Jesús. Ni un poquito menos, ni un poquito más, como el Señor Jesús. Perfectos. Perfectos. Completos. Sin nada que nos falte, como el Señor Jesús. Pero para poder avanzar a esa madurez, a esa perfección, necesitamos dejar estos rudimentos. Necesitamos realmente bajar de nuestra cabeza a nuestro corazón que Dios es. No te mates la cabeza tratando de explicarle a una persona cómo es Dios, quién es Dios, o tratando de defender a Dios de cosas que no puede defender porque son indefendibles. Porque no se pueden meter en esta mente y tú no puedes meterse en la mente a nadie. ¿Por qué es el que el Señor envió a su Espíritu Santo? Porque el hombre no puede convencerse de Dios a menos que Dios lo convenza. Solo el Espíritu Santo puede convencer a otro, no nosotros. No podemos. Tú no puedes. Si yo te pregunto a ti, explícame a Dios, es imposible, no puedes explicar a Dios. A Dios necesitas vivirlo. A Dios necesitas acercarte para que tu corazón se cargue
con el amor de Dios, con el corazón de Dios, con el orden de Dios, con esa bondad intrínseca del amor de Dios. No le trates de explicar a las personas quién es Dios. No te preocupes por pelear y no la creación, el Big Bang. Ay, no te preocupes por eso. Esos son vanas contiendas que no llevan a nada. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las veces que ustedes hablan con personas con respecto a este tema, las personas se van diciendo, yo creo lo que creo. Y tú te vas frustrado pensando, no pude evangelizar. No pude mostrarle a Dios. No. O no soy buena para eso. O no soy buena para eso. Esas son palabras que vienen a nuestra mente del diablo. Esa vaina no viene de Dios. Dios lo que dice es, tú habla de mí, que yo convenzo, tú tranquilo. Confía, yo soy Dios. Soy el soberano. Nada, absolutamente nada, está fuera de mi alcance. Tú solo necesitas estar conmigo. Porque yo soy tu vid. Tú eres mi pámpano. Lo malo lo voy a recortar y lo voy a echar al fuego. Y así vas a dar más fruto. Pero separado de mí, nada puedes. Nada podemos hacer. Así es. Fíjense, ¿eh? La doctrina de la fe en Dios empieza por creer que Él existe. Y existe como Él dice que Él es. No como yo creo que es. No como mi románticamente piensa que es. Es como Él dice que Él es. La próxima semana vamos a ver que dice que Él es galardonador de los que lo buscan. Que Él tiene un propósito y no es el que nos han enseñado. Todo el mundo piensa en un Dios castigador. Tiembla. Dios, ten misericordia de nosotros. Se muere alguien. Dios, ¿por qué si era un hombre tan buena gente? Me pasa algo. Dios, pero si yo he tratado de ser bueno. Galardonador. No castigador. ¿Saben por qué le preguntamos a Dios por qué hace cosas? Porque todavía tenemos en nuestra mente que Dios es castigador. ¿Por qué no le preguntamos cuando nos da de comer? ¿Por qué me das de comer? Ah, no le preguntamos eso. Y cuando nos da de beber, y cuando nos da la ropa, y cuando nos da el abrigo, y cuando nos da para pagar, y cuando nos da las vacaciones, y cuando nos da para salir, y cuando nos muestra unos paisajes hermosos, ¿por qué no preguntamos, ¿y por qué Dios? Y solamente hacemos la pregunta de ¿por qué Dios? Cuando cosas que en nuestra mente parecen malas. Es porque nosotros tenemos la falsa idea y nos la han metido durante todos los años de nuestra vida, la falsa idea de que Dios es castigador.
entonces queremos saber las razones de por qué me estás castigando. Y la Biblia dice que Dios no es eso. Dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él es y que es recompensador de aquellos que lo buscan. Yo he escuchado no solamente que es castigador, es que Él se olvidó de mí. Eso ya es falta de creer que Él es. Es que cuando dice que crea que le hay o crea que Él es que Él es lo que acabamos de ver en el Génesis 1. Él es eso, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que me han dicho. Él es. Pastor, ¿puedo opinar un poquitico? Claro. No, es que también yo escucho, pues, prédicas de pastores, también como dice usted, yo tengo 35 años de ser creyente, no sé cuántos años de ser pastor y he hecho no sé cuántas cosas, ¿no? Y siempre transmite en el púlpito, es eso, un Dios castigador. Los oigo muchas veces, predicando Apocalipsis, predicando Génesis, predicando. Siempre transmite, es un Dios de mucho juicio para cada uno de nosotros. No muestra el amor y la misericordia y la humildad de Dios y para lo que están escuchando la palabra. Entonces, mucha gente dice, ay, no, yo para estar en un Dios castigador, yo estoy así a lo que me lleva la vida, ¿no? Entonces, yo eso lo noto en muchos predicadores. Así es. Y todas las religiones, incluso la religión cristiana, enseña a un Dios castigador. Busquen la religión que quieran, antigua, nueva, pasada, la que viene ahora, la que sigue, y la que menos enseña es que Dios no existe. Entonces, no existe Dios, pero tenemos un karma, que igual es castigador. Porque no hay karma para el bien, hay karma para el mal. Entonces tengo un karma castigador. La misma cosa con diferente nombre. Habla también del castigo de Dios, caerá sobre nosotros, si hacen esto, si hacen lo otro, si comen, si se visten. Y es pegado. La verdad que ser el caballito de Troya de todas las mamás, creo, antes. Y otra cosa, Ibel, que dice, es que lo que pasa es que tú no has rompido las cadenas que tienes de tu pasado. Si tú no rompes esas cadenas, siempre te va a ir mal. Ya me liberó hace rato eso. Es cierto. Lo mejor de todo es que nos las creímos todas. O sea, perdón, pero todos nosotros, cuando nos han dicho esas cosas, hemos dicho, wow, sí. No. Sí, oye, sí. ¿Y dónde quedó Dios? Por favor. Creo que es muy importante como tener claro el concepto de qué significa acercarnos a Dios. Porque es que a veces creemos que acercarnos a Dios es sentarnos en la cama por la mañana 10 minutos, o 5, o 4, o 3, o 2, o por la noche, y ir el domingo a la congregación que sea. Llámese una religión, otra, y entonces con eso estoy acercándome a Dios. Ajá. Entonces es muy claro, tener claro ese concepto. Ok. En realidad el problema es ¿Cómo fue que? nosotros. ¿Cómo? El problema en realidad somos nosotros. Las concepciones que tenemos, las creencias, y en realidad no estamos en la fe verdadera, porque la fe es Dios, conocer a Dios como es,
con su soberanía en todo aspecto. Miren lo que pasa en acercarse a Dios o en la búsqueda de Dios, en el buscar a Dios. Que nosotros estamos buscando a un Dios acorde con nuestra mentalidad de Dios. Entonces, cuando yo cometo un pecado, y yo sé que cometo un pecado, yo prefiero alejarme de Dios porque es que Dios es castigador. Pero si yo considero a Dios como Dios galardonador, alguien que recompensa a aquel que se acerca y lo busca, entonces mi mentalidad cambia a, perdóname, yo he maltratado nuestra relación. He hecho lo que no solamente que no te agrada, es que además lo que a mí me hace daño. Porque yo conozco que lo que me has dicho es para mi bien. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Qué es acercarse a Dios? Decía Pablo. Ok, es lo que dice en la Biblia. Es pasar tiempo con Él. No importa si sales a caminar, no importa si estás en el trabajo, no importa si tienes pensamientos, si estás en el baño, si te fuiste a una fiesta, no importa dónde estés, si tu corazón está en armonía con el corazón de Dios, Dios va a hablar contigo y tú vas a hablar con Él. Eso es acercarse a Dios. Es no dejar que las circunstancias o lo que yo puedo ver me quiten el gozo de permanecer a su lado. ¿Cómo es eso? Ok. ¿Para qué dio la Biblia? Para hablarnos. ¿Para qué nos permitió hablar? Para que nos comuniquemos. Entonces, hablemos con Él. No significa que cada vez que voy a hablar con Dios tengo que abrir una Biblia. No, 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 no. Significa que yo puedo recordar lo que el Espíritu Santo me recuerda de lo que ya he leído acerca de Dios. Porque ¿cómo conocer a Dios? Si Dios se ha manifestado en una palabra, Dios se ha manifestado en una creación, el ver el arco iris de ayer, por ejemplo, aquí en Barranquilla, el ver la potencia de lo que un coletazo de una tormenta tropical por allá en República Dominicana puede hacer en Barranquilla. Y entender el poder tan inmenso que hay en la naturaleza porque Dios la tiene controlada. Cuando uno tiene esa concepción de Dios, separarse no es una opción. Al contrario, lo que uno hace es permanecer más tiempo hablando con Él. Puedes hablar con un Dios de lo que quieras. De lo que quieras puedes hablar. Hasta de tu propia maldad y tu propio pecado. Puedes hablar con Él. Él sabe. Y también puedo agregar que no solamente Dios tiene el control en la vida o en la sanación, también tiene el control en la muerte de todo. No solamente la vida, la alegría, sino también en los enfermos, tiene el control en la muerte. Que muchas veces decimos, recuerden lo que hemos hablado de la muerte. La muerte es un instrumento del diablo para manipularnos y hacernos sentir temor. La Biblia dice, Dios dice, yo he vencido la muerte, yo les he quitado a ustedes el temor de morir. Morir es algo que está escrito en mi libro. Yo sé quiénes van a morir y yo sé quiénes no. Yo sé cuándo, yo sé cómo, y en todo caso es mi soberanía.
Tú necesitas aprender a confiar en mi soberanía y que cuando yo hago algo, tiene una repercusión eterna. ¿Por qué? Porque yo te quiero hacer a ti conforme a la imagen de mi Hijo Jesús. Cada cosa en Jesús tiene repercusiones eternas y por lo tanto cada cosa que haga en tu vida tendrá repercusiones eternas. Entendamos, somos hijos, somos hermanos del Señor Jesús, somos siervos del Señor más. Es que es indescriptible. El Señor más Señor de señores, por eso dice Señor, el Señor más Señor. Somos discípulos del Maestro que sabe todo. No solamente como conocimiento, sino que sabe todo. Que eso baje de aquí al corazón, porque es la única manera en la que podemos entender la existencia de un Dios tan increíble como este. Él sabe nuestro sufrimiento, dice en Hebreos, porque Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él dice también en otra parte, Él dice, el Señor, por lo que sufrió, sabe lo que nosotros sufrimos. Pero para peor, nosotros sufrimos en muchas cosas por nuestro pecado. El Señor sufrió las mismas cosas, pero sin pecado. Es increíble. Yo creo que por nuestros pecados sufrió el Señor. Sí. Es increíble el Dios que nosotros tenemos. Pero necesitamos creer. Creer. Y eso no se basa aquí. Se basa en el corazón. Ojalá en esta semana podamos meditar en esta palabra de la fe en Dios es creer que Él es quien es. Siempre es increíble encontrar que el nombre de Dios es yo soy quien soy. No hay forma de describirme. Yo soy quien soy. No le pongamos arandelas. Él es quien es. ¿Sabes qué he experimentado yo? O que he experimentado es que a través del tiempo y de conocerlo a él y acercarme más a él, he perdido muchos miedos. Muchos. Bueno, el que unos, no todos lo saben, lo de qué va a hacer con la vida de mis hijas. No, es que eso no es problema mío. Porque yo antes estaba metida de cabeza y lo consideraba que era problema mío. No, ya no es mi problema. No, mi problema es agradarle a Dios. He perdido tantos miedos. Bueno, qué buena predica, definitivamente queda uno. Yo estaba escuchándola toda, lo que pasa es que el video he tenido problemas aquí de entrar por video y apago el micrófono porque, como saben, Tina a veces se desconfigura y comienza a hacer mucha bulla. Pero estos 10 días que estuve por Bogotá y que tuve oportunidad de compartir con mis hermanos, mi hermano Rafael, mi cuñada Yolanda, tuvimos un buen tiempo para hablar de todas las cosas estas, y qué bueno que esta sea la oportunidad que el Señor me da para también recargar la punta de mi destornillador.
Pero también tuve la oportunidad de charlar con Laura, la esposa de Juan, de hablar con Cristian, el hijo de mi cuñado Jaime. Y ayer estuve aquí hablando con otra sobrina. Y todo giraba, increíble, pero todo giraba en torno a la enseñanza que estás dando hoy, Lucho. Qué cosa, ¿no? Hay muchos baches. Hay muchas cosas que las personas no perciben. Y desafortunadamente hay quienes lo racionalizan mucho, como tú acabas de decir, y no sueltan nada en el corazón. Pero bueno, gracias a Dios porque me dio la oportunidad de compartir con todos ellos y darle una palabra de aliento basada en las enseñanzas de nuestro Señor. Y quería contarles, pues, Igor Stravinsky en alguna entrevista dijo que una buena sinfonía se conocía con los 2 primeros acordes. Y Ernest Hemingway decía que el buen escritor se reconoce en la primera palabra con que comienza un libro. Y todas estas han sido criaturas formadas por aquel que dice en el principio. Y es que en el principio no solamente de todo, uno hace abstracción de muchas cosas sobre el principio, pero es el principio de uno, es el principio de cantidad de cosas, es el principio de culturas, es el principio de civilizaciones, es el principio de absolutamente todo. Entonces, pues, es muy gratificante escuchar esta prédica después de todos los días estos que han pasado, como les dije, y aportar este tipo de anotación que Stravinsky en su sinfonía El pájaro de fuego habla de eso. Muchas gracias a Dios por esta enseñanza y bueno, he estado aquí presente y he estado escuchándola muy detalladamente. Ok. Pero les cuento, necesitaba escucharla y yo sabe que sí, para recargar la punta del destornillador mío. Sí, toda la semana ha sido la misma cosa. Es impresionante. Es muy posible, es muy probable que en un par de semanas tengamos a Yolanda y a Rafael en el grupo, ¿no? Ojalá. Ojalá ellos necesitan que Dios los consuele. Sí, de todas maneras tuve una muy buena charla por aparte con cada uno. Obviamente tú sabes que ambos son racionales 100%. Alto. Pero todo esto que ha pasado, pues empieza a desmoronarse toda la estructura mental porque no entienden qué es lo que está pasando ni qué ha pasado. Entonces, pues les mandaron un saludo muy especial al grupo porque yo les dije que nosotros habíamos estado orando por ellos, por Consuelo, porque están bien. Entonces tengo la obligación de reconocer que ellos también han estado pendientes de nosotros y en cualquier momento me dijeron que iban a escuchar una de las prédicas. La primera cosa es que iba a compartirle y voy a compartirle esta prédica. ¿Sí? Parece muy bien, parece muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas o algo que les haya quedado en el tintero? Algo que de pronto no haya estado claro. No, todo ha estado muy claro y eso me confirma que Dios es, como dice la palabra, yo soy. Y yo lo he comprobado, pastor, de verdad que sí, yo lo he comprobado. A veces a mí me dicen, eres una irresponsable, como que te vas a quedar con 3 niños.
pero yo me he dado cuenta la fidelidad del Señor que ha tenido en mí. De ver que no nos ha faltado absolutamente nada y doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y no está su papá, no está su mamá, pero Dios está acá. Entonces ese miedo yo lo perdí. Yo decía, el temor mío es que haya un temblor fuerte, ese fue el temor mío, o que se enfermaran los chicos. Y hubo un temblor muy fuerte, pero yo me di cuenta que no temas, yo estoy contigo. Entonces yo me he identificado en la fe que le he puesto más en Dios y ha crecido en esa fe, porque yo he visto su fidelidad en mí en todos estos momentos. Entonces yo, lo que usted ha dicho hoy es como, dice, ¿te das cuenta de lo que estoy hablando? Confía en mí, ten fe en mí. Entonces, para mí ha sido una rectificación la prédica de usted en estos momentos de mí. Gracias, pastor. De verdad, y gracias a ustedes también. Y bueno, acerquémonos a Él, busquémoslo. Él está ahí. Solo hay que decir Padre y ya, es suficiente. Les mando un abrazo, Dios los bendiga muchísimo y bueno, cuando tenga el enlace se los envío. Un abrazo para todos. Qué bello es Dios, ¿no? Él sabe lo que cada uno necesita y a todos nos mandó a recargar hoy. Sí. Ese destornillador estaba ya Espectacular. Ya estaba sin el imán. Así es. Así es. Pendiente Ok. para repasar esto. Gracias. Domingo. Dios los bendiga Bueno. a todos. Gracias. Saludos a todos, saludos a la familia. Sí, señor. Chao, Danita. Jenny, buenas. Qué bueno, no te había Gracias, visto. un abrazo, chao. 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 Un abrazo a todos. Gracias. Sí, por aquí Bendiciones. estoy. Muchas gracias. Muy bonita la enseñanza de hoy. Gracias. Bendiciones. Me alegra muchísimo. Bendiciones para todos. Hasta Dios los luego. bendiga. Chao, Jennycita. Chao, Dios los bendiga.